¿Qué misterio o relación existe entre el Camino de Santiago y la Vía Láctea? ¿Qué secretos vinculados a los templarios podemos encontrar en el camino? ¿Qué vínculo existe entre los templarios y el conocido como Juego de la Oca? ¿Qué relación tendría dicho juego con el Camino de Santiago? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y enigmas de la propia historia, investigador y escritor. Carlos Mesa, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Carlos. Bien hallado. Pues sí, un tema que creo que va a ser cuando menos divertido, porque le va a permitir a muchos oyentes contemplar un nuevo panorama del famoso Camino de Santiago, con datos completamente distintos a lo acostumbrados, y quizá le despierte el interés para que alguno, cuando llegue el buen tiempo, pues se preste a hacer ese camino iniciático. Por cierto, ¿tú lo has hecho? Yo 2 veces ya. ¿Desde dónde lo hiciste? A ver, yo lo he hecho en etapas. Como tú bien sabes, hacen falta al menos más de 100 kilómetros. Sí. Que eso se realiza en realidad en unos 5 días aproximadamente, sí. Pero bueno, este verano, por ejemplo, no lo hice completo, estuve en Puente de la Reina, después me pasé a León, de León al final comencé ya prácticamente entrando en Lugo, en Galicia, es decir, fui saltando de un lugar para otro porque también andaba buscando cosas precisamente para esta conferencia, que a lo mejor tarde o temprano se transforma en un libro, porque me ha resultado tan interesante todo lo que he descubierto que me parece una lástima que se quede únicamente en una conferencia. O sea, aquí tienes la Compostela, tienes los libritos sellados y demás. Tengo la finisterrana y todo. Caramba. Esta es la del final. ¿Cuándo se origina el mito que afirma que en nuestro país se encuentran los restos del apóstol Santiago? Mira, yo te voy a decir una cosa antes de nada, una cierta advertencia, ¿no?, de lo que vamos a encontrar en este camino y de lo que vamos a hablar esta noche. Cuando hablamos de historia, no hablamos de religión. Y lo digo más que nada porque hay gente que tiene ciertas creencias que puede presuponer que todo esto se aborda desde un punto de vista muy herético y irreverente, con una falta de respeto hacia la figura de los creyentes en el tema de Santiago, ¿no? Nada más lejos de lo contrario. Todo lo que vayamos a hablar aquí, independientemente de la creencia de cada uno puede tener su creencia particular. Pero vamos a ceñirnos a lo que es puramente historia. Y entonces a partir de aquí entramos en vereda y te digo cuáles son los orígenes del Camino de Santiago, que en realidad son 4 caminos completamente distintos. 4. Vamos a empezar por la historia, ¿no? Empezamos por el camino de Jano. Yo creo que todo el mundo que le guste la historia de Roma lo conoce perfectamente, ¿no? Jano es ese dios que mira hacia el este y hacia el oeste. Jano es el dios del principio y del fin, inclusive hasta en nuestro propio calendario. Ya sabes que Roma ha dejado tanta huella en nuestra civilización que todavía hoy en día lo seguimos viendo. Sí. En los detalles de nuestra sociedad. Como se dice enero en inglés, January, January. Bueno, pues ese enero es el principio, es el comienzo. ¿Quién era la custodia del Santo Grial? Porque sabemos que hay 2 griales, uno reconocido por la Iglesia, que es el de Valencia, y luego tendremos el cáliz de Doña Urraca, la infanta Urraca. Bueno, pues esta señora, custodia del Santo Grial, en el año 1116 acaba comprando la cabeza de este Santiago el Justo para llevársela a Santiago de Compostela. Es decir, ya tendríamos con anterioridad un cuerpo con cabeza, que es el que actualmente se visita en la cripta de la famosa catedral, pero al mismo tiempo llega una cabeza que también es de Santiago el Justo, porque el que tendremos allí enterrado supuestamente es Santiago el Mayor, Santiago el Justo. Bueno, pues resulta que hay en la cripta cuerpo y cabeza por otro lado. Se le va a crear un relicario que fue compuesto en el año 1719 por Bernardo Cabrera y Gregorio Español. En ese relicario se va a introducir la cabeza de Santiago el Justo. Pero claro, ¿cómo es posible que haya 2 cabezas del mismo personaje? Entonces ellos dicen, bueno, pues mira, vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Vamos a decir que la cabeza que tendremos suelta es la de Santiago Alfeo, el hijo del Cebedeo, de Santiago el Menor, sin ningún tipo de documentación histórica, simplemente decimos que nos ha venido una inspiración divina y que por tanto este tiene que ser Santiago el Menor, y a partir de ese instante lo vamos a decir así y le vamos a poner una plaquita junto al relicario para que la gente lo contemple. Porque eso se llevó, durante mucho tiempo estuvo en el Museo Diocesano. Todavía hoy en día sigue en el museo, que es donde se encuentran todos los relicarios, porque hay varias cabezas allí, que la gente lo desconoce. Esto es la zona del museo, esa zona que se entra por la parte de atrás. Hoy en día lo que han hecho es quitarle la placa donde hacía referencia a la figura de Santiago el Menor. ¿Para qué? Porque, bueno, mira, así nadie sabe ni tan siquiera que se trata del mismísimo Santiago el Menor. Simplemente vemos un relicario con una cabeza, y si conoces la historia bien y si no también. ¿Qué quieres decir? Que la gente puede estar confundida entonces cuando llega allí. Claro, porque la gente se podría confundir. Si ve tantos Santiagos, pues van a decir, y yo que he venido aquí haciendo un montón de kilómetros pensando que voy a venerar la tumba del
apóstol Santiago, aquí me encuentro cabezas por doquier, por lo tanto mejor le quito la placa correspondiente y así de esa manera, pues bueno, pues lo dejo de forma ambigua, ¿no? Así que el que quiera verlo, pues ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es dirigirse hacia la zona del museo y allí la va a encontrar. Que busque antes por internet este relicario que acabamos de comentar, más que nada para que lo sepa reconocer, porque como digo, no hay placa ninguna que te diga que se trata de este Santiago el Menor. Por lo tanto, volviendo otra vez a retomar la historia original, que nos vamos a encontrar una historia donde se nos comenta que la gente va a ver la tumba del apóstol Santiago, que además ya sabes que después de haber sido decapitado, se subió en una barca marmárica, que todavía hoy en día vas a la playa de Muxía y te enseñan un enorme pedrusco, los que habitan allá, y te dicen, esta es la barca marmárica de piedra en la que vino conducido el apóstol Santiago, que además venía con una estrella en el cielo que le iba llevando, le iba transportando hasta la playa de Muxía, donde después no sabemos cómo, deben ser los ángeles, cogieron el cuerpo de Santiago y lo depositaron en ese antiguo cementerio que tendrá que acabar descubriendo el propio Pelayo, ¿no? Seguramente, tal como decía el mismísimo Miguel de Unamuno, rector de la Universidad de Salamanca, que ya en su momento, pese a sus creencias conservadoras, este hombre era de derechas, ya dijo que probablemente el que estuviera enterrado en la cripta del actual apóstol Santiago es ni más ni menos que Prisciliano, obispo hereje decapitado por los católicos allí en Alemania y cuyo cuerpo fue trasladado hasta la actual cripta de la Catedral de Santiago. Y esto lo decía Miguel de Unamuno, con lo cual lo hace todavía más grande entre los grandes. Y más intrigante, porque al final la cabeza de quién es. Bueno, pues el cuerpo debe ser de un cualquiera y la cabeza de otro cualquiera. Pues es que más claro no te lo puedo decir. En Cataluña, en Gerona, tenemos un monasterio benedictino donde se dice que Sant Pere de Ribas, sí. Sant Pere de Rodas, perdón, Sant Pere de Rodas, donde se decía que habían encontrado la cabeza de San Pedro también, en una cueva escondida. Bueno, y San Pedro, y yo he encontrado también el brazo de San Pablo, claro, por aquí, sí, claro. y bueno, ya sabes que... ¿Y cuántas astillas de la cruz de Jesús andan por ahí? Yo no sé cuántas cruces podrían haber hecho. Hace poco descubrí una cosa muy interesante respecto a los lignum crucis. ¿Sí? Si quieres damos un dato a los oyentes que les va a encantar. ¿Sabes que en muchas iglesias aparecen las cruces de doble travesaño? Por ejemplo, la cruz de Caravaca, que hace referencia en realidad a un antiguo asentamiento musulmán, de ahí viene ese nombre. ¿Nunca te has preguntado por qué hay dos travesaños en lugar de uno? Cuando se supone que el Cristo fue crucificado por los romanos, se supone, en una cruz, de una forma o de otra, pero en una cruz, con un travesaño transversal nada más, no dos, uno, porque hay dos en algunos sitios. Cuéntanos. Porque eso indica que aquel lugar que tenga el doble travesaño implica que en su interior hay fragmento de lignum crucis. Esto es algo que se nos perdió en el tiempo y que recientemente acabo de descubrir. Es decir, que si tú ves alguna iglesia a lo largo del Camino de Santiago o por España donde aparezca el símbolo del doble travesaño, accede a su interior porque te vas a encontrar fragmento de lignum crucis, es decir, de esas astillas de la pasión de Cristo. Falta el cuarto. ¿Cuál sería el cuarto? Nos falta el Camino de la Oca, nos falta el famoso Camino de la Oca. Esto es, para mí, es de lo más interesante, porque el Camino de la Oca es un camino que realizan los templarios. Es un camino de un culto traído por ellos mismos, ¿no? Fíjate qué curiosidad, hay 33 etapas de este Puente de la Reina, que es de donde confluyen los caminos, ya sabes, el primitivo, el francés, el catalán también, que llega ahí hasta Puente de la Reina y alguno que nos viene desde el sur y demás, hasta Finisterre. 33 etapas, curiosamente. Había antiguamente. Hoy en día todavía, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, en realidad siguen habiendo oficialmente 33 etapas. 33 grados de la masonería. De esas sociedades, claro. Pero es que la masonería, la gente piensa en la moderna, pero también hay que pensar en la antigua, en la francmasonería, en ese masón, en ese constructor, en ese constructor francés. Sí. Porque la mayoría de estos constructores provenían, como digo, de Francia, y curiosamente toda esta historia del juego de la oca comienza en realidad en la zona de Occitania. Y fíjate en la etimología de oc, que tiene relación de nuevo con oca. De hecho, los historiadores conocen perfectamente que existía un gremio de constructores medievales que se hacían llamar los Hars. Y los Hars, cuando de alguna manera se encontraban entre ellos, incluso tenían una forma de saludarse y de darse a conocer, igual que el masón. Tú sabes que el masón, cuando sospecha que está ante otro que es considerado como igual, se estrecha la mano y hay unos toques. Bueno, pues el Har, cuando se veía que estaba ante un posible hermano, lo que hacía era coger 3 dedos de su mano, colocarlos en forma de pata de oca y llevárselos sobre el hombro izquierdo.
Si el otro te saludaba de igual manera, estabas ante un jar. Es decir, que ya nos encontramos con que el mismísimo saludo es en realidad una pata de oca. Sabemos en un momento determinado que en la corte de Felipe II, desde Florencia, se le va a hacer un regalo de un juego que le llamaban el juego del diablo o una cosa parecida, que luego se acabará transformando en el juego de la cortesana. Que le regaló Francisco I de Medici, creo, ¿no? Exacto. Como no sabían realmente qué tenían entre las manos, que simplemente era una especie de tablero, curiosamente un tablero laberíntico que va envolviéndose sobre sí mismo, como si fuera un 9, pues dijeron, oye, ¿esto qué es? Ah, pues no lo sabemos. Pues mira, haz una cosa, ponle reglas y lo transformamos en un juego. Poco a poco ese tablero se acabó transformando en el actual juego de la oca. Pero antiguamente, ¿qué había sido este tablero? Un mapa. Y un mapa que crearon los templarios junto a sus maestros constructores, los Jars, para indicar en qué etapas tenías que parar, porque aquellos lugares eran lugares iniciáticos y de protección. Esto se puede ver de la siguiente forma. Tiene incluso hasta una resolución cabalística. La resolución se encuentra en algunas iglesias. Por ejemplo, si alguien va a la iglesia de Cacabelos, en León, se va a encontrar un retablo en el cual aparece San Antón. Y San Antón está jugando a los dados con Jesús el Niño. ¿Qué vemos en los dados? Son 2 dados. Vemos que aparece el 5 y el 4. La suma del 5 más el 4 nos da 9. El 9 es importantísimo, porque fíjate cómo se resuelve. Vamos a colocar en un papel el número 5 en la parte superior y el 4 en la parte inferior. Al número 5 vamos a ir sumándole 9. 5 y 9, 14. Siempre darán el mismo resultado. Y 9, 23, y así consecutivamente. Lo que da el 9 es que siempre da el mismo resultado. A ver, explícame esto. Cuando lo descompones a una mínima expresión, siempre dará el mismo resultado. Bueno, yo ahí me pierdo las matemáticas. Luego te lo explico. Vale, luego me lo acabas de explicar. Pero con el 4 vamos a hacer lo mismo. Con el 4 vamos a ir sumándole 9 y nos da 9 y 13, 4 y 9, 13 y 9, 27 y así sucesivamente. Y siempre acercándonos hasta el número 63. Porque si nos damos cuenta, el juego de la oca está compuesto entre 63 y 64 casillas. Bueno, antiguamente eran los 33 de ida más los 31 de vuelta. Hoy en día en algunos sitios te lo explican de una forma más equivalente, ¿no? 33 etapas iniciáticas. Primero siempre tienen que haber 33, que es un número muy cabalístico, un recorrido donde todo te es desconocido. Y la vuelta, como ese camino ya lo has hecho, es una vuelta donde todo ya te es conocido. Es decir, has pasado de lo desconocido a lo conocido, ¿no? Bueno, estábamos en esta numeración. Pues bien, si tú coges los números resultantes de la fila superior y los incluyes en la fila inferior, todos estos números que te aparezcan son en realidad las casillas del juego de la oca. Qué curioso. Y claro, habría que ir averiguando dónde tienes que parar. Y ahí está la cuestión, que este conocimiento lo hemos perdido. Pero hay un pequeño dato que cualquiera lo puede ver, simplemente consultando los municipios, estos municipios españoles que se pueden consultar online desde una página web y que tengan relación con el término oca. Y mira por dónde te van apareciendo Giloca, Montes de Oca, Daroca, Iruña de Oca. Y da la casualidad de que todos estos municipios coinciden con el recorrido del Camino de Santiago. Pues bien, ya tienes las etapas en las cuales había que parar. De hecho, todavía tenemos alguna cosa, que cualquiera lo puede ver, y es que en Logroño también tendremos una plaza de la Oca, donde los guías te explican que hay una relación con lo que acabamos de comentar, pero inclusive en Puente de la Reina todavía se logra ver el Cristo de la Oca, ¿no? Que es aquella iglesia, que es una iglesia de base octogonal, es una iglesia templaria, y justo cuando entras allá, lo primero que adviertes es que el Cristo, en lugar de estar crucificado como lo vemos habitualmente, los travesaños están en diagonal, de modo que lo que estamos viendo siempre es en realidad un Cristo en forma de pata de oca, ¿no? De modo que sí, es cierto, hay una relación del juego de la oca con el Camino de Santiago. O sea, tenemos un solo camino, pero en realidad son 4, que configuran ese único camino que cada uno puede llegar a hacer o realizar, y además creo que es bonito que la gente pueda llevarlo a cabo, ¿no? Es una forma de... Es precioso, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Sí. Bueno, 2 cosas nada más. Cuando llegue el buen tiempo, que si todavía tus piernas te aguantan, inténtalo. Que merece la pena hacerse ese camino cada uno a su ritmo. Que se vayan a los albergues, que es como se tiene que hacer. En esos albergues privados, lo máximo que te puede costar por día son 10 euritos, 5 días, 50 euros. Yo creo que todo el mundo se lo puede permitir. Y cada uno pues que vaya comiendo en los lugares que más le convenga y que vaya sobre todo entablando relaciones y amistad con la gente, que cada uno te va a explicar una historia completamente diferente. Así que aquello, como bien dices tú, merece la pena. Y si sabes dónde parar, dónde tienes que ir a ver ciertas cosas, te lo vas a pasar muy divertido. Pero que es muy fácil de ver. Aquellos lugares que
que son templarios o que tengan relación con María Magdalena o algo que te suene a cristianismo gnóstico, pues párate, míratelo bien y seguro que vas a encontrar alguna cosa que te va a llamar la atención. Gracias, Carlos, por tu trabajo tanto de campo como de investigación, etcétera, etcétera. De nada, pero bueno, un poquito ha sido la idea de aquí un servidor, el acometer algo tan importante como dar una nueva versión, ¿no?, del Camino de Santiago desde este punto de vista de esa historia desconocida del juego de la Oca. Un placer, querido Carlos, un placer. Gracias.